Blue Ink. Teorema de Norton. Al igual que el teorema de Thevenin, el teorema de Norton dice que cualquier red de corriente directa lineal de dos terminales puede ser reemplazada por un circuito equivalente que consista de una fuente de corriente y un resistor en paralelo. La forma más fácil de llegar al teorema de Norton es aplicar y encontrar el teorema de Thevenin primero, y después aplicar el teorema de transformación de fuentes visto en anteriores videos. Explicaremos paso a paso cómo se saca, ya que en el video anterior hubieron algunas dudas. Pasos para encontrar el teorema de Norton. Retiramos aquella porción de red que necesitamos analizar. No tiene que ser solo una resistencia. Pueden ser varias resistencias o incluso varias fuentes de tensión. Para calcular la resistencia de Norton o resistencia de Thevenin, ya que son las mismas, hacemos que todas las fuentes de la red restante que no vamos a analizar valgan 0. Es decir, si tenemos una fuente de tensión, vale 0 si es un cortocircuito, es decir, la transformamos en un cortocircuito. Y si tenemos una fuente de corriente, vale 0 si es un circuito abierto. Después de cancelar las fuentes, sumamos las resistencias y encontramos la resistencia equivalente. Esta resistencia equivalente sería la resistencia de Thevenin o Norton. Para el teorema de Norton necesitamos la corriente de cortocircuito, pero como les dije al principio, es más fácil aplicar Thevenin y después transformar a Norton con el teorema de transformación de fuentes. Entonces encontraremos la tensión de circuito abierto, como nos dice el teorema de Thevenin. Para encontrar la tensión de circuito abierto, lo que tenemos que hacer es separar la red de análisis de la red restante y dejarlo todo en circuito abierto. Ese circuito abierto lo analizaremos utilizando los métodos de análisis que hemos visto en anteriores videos, tanto teorema de mallas como teorema de análisis de nodos. Ya teniendo la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin o de Norton, o sea, el circuito equivalente de Thevenin, se transforma la fuente, sabiendo que la corriente de Norton, es decir, la corriente de cortocircuito, va a ser igual a la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin o Norton. Se deja la fuente con el valor encontrado y en paralelo con la resistencia de Thevenin y Norton. Entonces, como podemos ver, vamos a realizar el siguiente ejercicio. Tenemos entonces las tres resistencias y tenemos RL, 6 ohmios la resistencia 2, 3 ohmios la resistencia 1. Y entonces tenemos una fuente de tensión y las fuentes de tensiones en 0 va a ser un cortocircuito. Entonces cortocircuitamos este. Ahora procedemos a hallar la resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente será la resistencia en paralelo de 3 ohmios en paralelo de 6 ohmios. Esto se puede hacer como 3 por 6 sobre 6 más 3 igual a 18 sobre 9. Y eso nos va a dar igual a 2 ohmios. De la misma manera podemos hacerlo con las inversas. Y nos van a dar que la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton igual a 2 ohmios. Entonces ahora sí tenemos la fuente de tensión de 9 voltios, resistencia de 3, R con la resistencia de 6, R, 2 ohmios. Y aquí tenemos la RL, pero ¿qué es lo que queremos hallar? Estos nodos que están conectados a la RL o la resistencia de carga van a estar separados de la resistencia de carga, es decir, los vamos a abrir, no los vamos a conectar a la resistencia de carga. Y vamos a analizar la tensión que hay en este nodo de aquí arriba y el nodo de abajo. Bueno, entonces como nosotros vamos a analizar tensión de Thevenin, entonces esta tensión de open circuit, del circuito abierto, ¿qué es? Sería la misma tensión que tiene esta resistencia, ya que sería como es el mismo nodo. Entonces sería la misma la resistencia. ¿Y cómo hallamos la tensión de la resistencia 2? La podemos hallar con un divisor de tensiones. Entonces decimos que la resistencia de Thevenin, la resistencia de open circuit o el voltaje
la tensión de la resistencia 2, tensión de Thevenin, tensión de Open Circuit, va a ser igual a la tensión de la resistencia 2. La tensión de Open Circuit entonces nos quedaría como V por la resistencia 2, que es la resistencia que estamos analizando, más la resistencia 1, sobre la resistencia 1, 2. Eso nos da igual. Entonces, eso nos da 9 voltios, 6, 3. 6 más 3 nos da 9, se cancela con este 9 y nos da que la tensión de circuit o la tensión de Thevenin va a ser igual a 6 voltios. El equivalente de Thevenin es igual a de tensión en serie con una resistencia de Thevenin. La tensión de Thevenin nos dio de 6 voltios y la resistencia de Thevenin nos dio de 2. Y esto sería con la resistencia de carga que estamos analizando. Resistencia de carga que puede ser relativamente varias fuentes, varias resistencias. Entonces transformamos esto. ¿Cómo lo transformamos? Les dejo ahí la etiqueta para que vean el video de transformación de fuentes, pero la corriente de Norton en este caso sería igual a la tensión de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Es decir, 6 sobre 2 voltios sobre 2. Entonces la corriente de Norton igual 3 amperios. Y ya teniendo el valor de la resistencia de la corriente de Norton, sabiendo que la resistencia de Thevenin será igual a la resistencia de Norton, que va a ser igual a 2 ohmios, podemos hallar el equivalente de Norton. Entonces el equivalente de Norton nos daría una fuente de corriente que la dirección de la corriente va a ser igual a la dirección que tenía la fuente de tensión de Thevenin, es decir, de menos a más, con una resistencia en paralelo, sería la resistencia de Norton con la carga. Tenemos el RL de Norton, que va a ser igual a 3 amperios, y la resistencia. Y este sería nuestro equivalente de Norton.